Manuel Pérez Sala es el presidente del Círculo de Empresarios. Don Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? O usted se ha explicado mal o se ha entendido esto de forma incorrecta. A ver, ¿qué dice al respecto? Yo creo que no nos hemos explicado mal. Lo que estamos tratando es de lanzar a la opinión pública un mensaje muy importante. Y es el mensaje de que nuestro sistema de pensiones debe ser reformado de forma consistente, como ya lo han hecho países como Italia o Suecia. Y nuestra propuesta consiste en transformar nuestro sistema de pensiones de reparto en un sistema de pensiones de reparto, pero de cuentas nocionales. Se trata de que la Seguridad Social tenga sus cuentas equilibradas. Si no hacemos nada, lo que va a suceder será que no podremos pagar las pensiones o que pagaremos pensiones sustancialmente más bajas. Con el propósito de mantener en lo posible el actual sistema de pensiones y las actuales remuneraciones, hay que retrasar la edad de jubilación. ¿Pero en general o solamente para algunos sectores de actividad? Nosotros lo que estamos proponiendo es que se habilite un sistema con dos palancas. Por un lado, para todo el mundo y con objeto de tener un sistema de pensiones equilibrados, se retrasa la edad de jubilación. Y adicionalmente es el Estado el que crea un sistema de pensiones adicionales no contributivas para solucionar el problema social que se cree en aquellas personas que no hayan conseguido con el sistema general alcanzar una pensión digna. Sí, pero aquel que está trabajando en una actividad física exigente, ya sea en el campo, ya sea en la construcción, por ejemplo, no sé, otras actividades que requieren un esfuerzo y una vida en la calle, hombre, no se le puede pedir que esté por encima de los 60 años, no sé, 62, 60 me parecen muchos. ¿Cómo vamos a obligar a esa persona a que no se pueda jubilar antes? Y no lo pedimos. Lo que proponemos es crear un sistema de incentivos por el cual aquellas personas que sí puedan seguir trabajando. Que sea voluntario, dice usted. A partir de una determinada edad. ¿A partir de qué edad? En este momento la edad de jubilación son 67 años. Sí. Nosotros proponemos... General, ¿no? General, sí. Salvo, no sé si hay alguna excepción dentro de algunas actividades. Se mantendrían las excepciones existentes. La general son 67 años y nosotros proponemos que la edad de jubilación sea voluntaria en cualquier momento entre los 68 y los 72 años. Y que haya un sistema por el cual... perdón, siga. Sí. Y haya un sistema por el cual se cobre una pensión superior si el ciudadano decide retrasar su edad de jubilación. Se trata de que el ciudadano elija cuándo se quiere jubilar y la pensión que le corresponda en función de la edad de jubilación. Se da el protagonismo al ciudadano, que no sea el Estado el que reparta de forma arbitraria unas pensiones que no tiene derecho a repartir porque es un derecho adquirido del cotizante, y que sea el propio ciudadano con un sistema de cuentas nocionales el que decida en cada momento cuándo se jubila y en qué condiciones dentro de ese periodo de tiempo que haya unos incentivos para animar a aquel que quiera todavía continuar su vida laboral, porque se lo permite su físico y su mente, pueda hacerlo. Estamos hablando entonces de una opción que se plantea desde el punto de vista voluntario. O sea, entre los 68 hasta ahora lo obligatorio en este años, país se ha fijado 67 años, la edad de jubilación. Es subirla un año. Usted lo que dice, oiga, probablemente para que esto se haga más sostenible, en definitiva, es subir algunos años en aquellas actividades que puedan aguantar. No sé, yo me refiero, por ejemplo, periodistas, el mundo de la medicina, profesores que a lo mejor quieran, el mundo académico, quieran seguir. Oiga, que es voluntario. Hay otros que digan, mire usted, yo ya he llegado hasta aquí y no aguanto ni un minuto más. Pero habrá gente que a lo mejor quiere seguir, ¿no?, en su actividad. De esa forma letrados, no sé, abogados, en fin, actividades... De esa forma estabilizaríamos el 80% del sistema de pensiones, porque las personas que trabajan en el sector primario cada vez son menos, las personas que tienen esas responsabilidades profesionales duras no son la mayoría de los cotizantes al sistema de pensiones. Se trata de que el sistema de pensiones esté equilibrado y como consecuencia sea sostenible. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? Porque luego pasamos a otros. De ignorante, que seguro muchos de nuestros oyentes se hacen. Nos cuesta mucho entender cómo, por un lado, hablamos de alargar la edad de jubilación y, por otro lado, la dificultad enorme que tienen los jóvenes de incorporación a nuestro mercado laboral. Claro. De hecho, muchos jóvenes nos visualizan como un obstáculo para su propia incorporación. Entonces, ¿esto cómo se concilia y cómo se da esta paradoja? Pues yo creo que hay que decir que otra de las propuestas, además de la propuesta sobre pensiones que hacemos en nuestra carta abierta, es una propuesta de mejorar la educación. El problema que tienen algunos jóvenes para acceder al mercado de trabajo es un problema de capacitación.
Están formados, han estudiado incluso carreras universitarias, pero no tienen la formación necesaria que requiere en este momento el mercado de trabajo. Hay que trabajar en la educación de nuestros jóvenes capacitándolos para el empleo. Hemos hecho numerosas veces propuestas en el sentido de habilitar una verdadera formación profesional dual o una formación universitaria dual. El propósito es capacitar a los jóvenes para el empleo. Sin embargo, la salida del mercado laboral de las personas mayores realmente no resta posibilidades a los jóvenes, porque el conjunto de ofertas en el mercado de trabajo para los jóvenes son radicalmente diferentes a las ofertas para las personas mayores. Hoy una persona mayor trabaja en una empresa tradicional y un joven, sin embargo, se dedica a actividades tecnológicas, a actividades muy diferentes a las actividades tradicionales. Bueno, pero por ejemplo, tomemos como ejemplo esta empresa en la que nos hallamos, por ser enormemente prácticos, ¿no? Si Antonio y yo y Emilio y Julián nos retiramos, indudablemente pues habrá gente que quiera dirigir el Cascabel, que quiera dirigir el Fin de Semana, que quiera dirigir el ABC, etcétera, ¿no? Pero en el conjunto del mercado laboral, las ofertas para jóvenes son de naturaleza radicalmente diferente a los puestos de trabajo que están ocupando los mayores. Emilio. Buenas noches y muchísimas gracias. Mi pregunta sería, usted nos ha dibujado un escenario en el cual ha dicho el 80%, vamos a decir, del desequilibrio de la seguridad social se podría reconducir con su propuesta, que a mí, que soy profesor universitario en este momento de mi carrera, que todavía me queda para llegar a esa edad, aunque la barba blanca apunte a otra cosa. ¿Cuándo jubilan los profesores? Pues los profesores nos jubilamos, no lo tengo muy estudiado porque me queda lejos, pero nos jubilamos como el resto. Y yo, ¿A los 67? Muchas veces colegas míos han lamentado llegar a ese momento porque les hubiese gustado seguir trabajando. Hay otros que están encantados. Hay otros que están, evidentemente, a mí me gusta mucho esa idea del elegir, pero mi pregunta sería, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuál es el coste de no hacer nada y de seguir, en cierto sentido, tirando el balón para adelante con respecto al sistema que tenemos hoy en día? Porque, por un lado, hay un discurso, el discurso de bolsa llena de billetes, en la cual doy 20.000 euros a todo el mundo que cumple 18 años y la vida puede ser maravillosa, y hay otro discurso más cabal que dice que tenemos uno de los grandes desafíos estructurales de nuestro país, tiene que ver con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y a mí me parece que lo interesante que han hecho ustedes es que introducen un debate que es pertinente. Y la pregunta sería, ¿hacia dónde va el sistema si no hacemos nada con el sistema de pensiones? El sistema va hacia el abismo. Quiero ser absolutamente gráfico en la descripción de dónde estamos. Si no hacemos nada, cuando mi generación, la generación de las personas que nacimos en los años 60, se jubile, no habrá recursos en el sistema, en la seguridad social, para pagar nuestras pensiones. La única solución sería una caída, una reducción drástica de las pensiones de jubilación de mi generación cuando se jubile, o un retraso de la edad de jubilación. Como esperamos cobrar una pensión cuando nos jubilemos, defendemos por ese motivo el retraso de la edad de jubilación, como única solución para poder tener, en este caso la generación del baby boom, una pensión digna. Y no hay más soluciones, son matemáticas. El ciudadano tiene que entender que hasta ahora ha vivido en un entorno que se describe muy bien en el cuento del emperador desnudo. Todos los políticos llevan hablando de que han solucionado año tras año, elección tras elección, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones se acerca al abismo. Tenemos que darle una solución. Y no conviene rasgarse las vestiduras. Cuando hay un problema, cuando una persona tiene una enfermedad, lo mejor es asumir cuál es la realidad y aceptar que tiene que realizar un tratamiento y asumir los sacrificios que resulte necesario asumir. Bueno, pues en esa carta que ustedes escriben y dirigen al nuevo gobierno, también abogan por eliminar impuestos, o sea, bajar la presión fiscal. En España pagamos muchos impuestos. Así es. ¿En qué línea y en qué dirección? Pues consideramos que los recientes impuestos que ha habilitado el gobierno deberían... ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el impuesto a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas, habría que reducir el IRPF. Es decir, el Estado ha estado beneficiándose de forma absolutamente excepcional de una situación inflacionaria y recaudando, llegando a los récords históricos de recaudación que se han producido en España. Hay que bajar los impuestos, hay que quitar las nuevas figuras creadas a propósito, que son además figuras que distorsionan completamente los diferentes mercados. Y voy a poner un ejemplo. El gobierno percibe que las eléctricas obtienen, las compañías energéticas obtienen beneficios adicionales.
y lo que se le ocurre es poner un impuesto para dedicar ese dinero a Dios sabe qué, entre otras cosas, al derroche. ¿No sería más práctico pedir a las eléctricas, mediante un sistema de incentivos, que reinviertan los beneficios extraordinarios en generación renovable, en descarbonificación, para tener un sistema eléctrico más adaptado a nuestras necesidades, más verde y más limpio, y sobre todo tenerlo antes? Sin embargo, gravamos con un impuesto especial a las eléctricas y las eléctricas reaccionan haciendo sus inversiones fuera de España. Eso es lo que ha pasado en esta legislatura. Es una absoluta locura. Esto no se puede hacer así. Sí. Hay una pregunta sobre la situación laboral y el empresariado que a mí me atormenta y me persigue y llevo buscando soluciones hace años, que es el tema de los mileuristas. Quiero decir, ¿por qué a nuestros hijos de 25, 20, 22, 30 los tenemos que ver condenados a ganar 1.000 euros? Quiero decir, pero además es asombroso porque lo ganan desde cajeros hasta periodistas, pasando por gente que se dedica a los sondeos hemoscópicos o auxiliares de enfermería. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué ganan tan poco los jóvenes españoles y por qué hay tantos mileuristas? ¿Es que son avaros los empresarios? Yo creo que tenemos un problema de desajuste en el mercado laboral. Tenemos personas muy bien formadas, pero no formadas para los trabajos que está demandando en este momento nuestro mercado laboral. Tenemos muchos universitarios trabajando, haciendo funciones para las cuales están sobrecualificados. Y sin embargo tenemos muchos puestos de trabajo que en este momento se cifran entre 400 y 500.000 en lo que denominamos carreras STEM, que están desiertos y que están siendo contratados en el exterior. Hay muchas empresas españolas que están contratando su personal en otros países porque no cuentan con las personas necesarias en el nuestro. Tenemos personas mal capacitadas para el empleo. Por ejemplo, requieren ese conocimiento que en España no tienen nuestros universitarios. Tenemos carreras de matemáticas, ingeniería, informática, carreras de consultoría o trabajos de consultoría que quedan absolutamente desiertos. No tenemos profesionales capaces de asumir esa demanda. Y eso es un problema, porque por un lado tenemos exceso de profesionales o de personas formadas en determinados ámbitos, sobrecualificados para la oferta laboral que hay en el mercado y, lógicamente, frustrados. Y eso no es bueno. No es bueno para nadie, ni para el empresario, ni para el joven, ni para el trabajador. Tenemos que solucionarlo esto. Es un problema de educación y de capacitación para el empleo. Eso lo va a solucionar en un plis-plas Sánchez, si vuelve a reeditar el gobierno Frankenstein. Ahora le voy a preguntar sobre esto. ¿Verdad, Nazaret García Jara? Dice Calviño y Sánchez que vamos, la próxima legislatura, si ellos gobiernan, pleno empleo. Aquí no va a haber ya paro. Aparte que la izquierda, hombre, por favor, la izquierda gestiona mucho mejor la economía que la derecha. Faltaría más. Dice Calviño y Sánchez que vamos, la próxima legislatura, si ellos gobiernan, pleno empleo. Aquí no va a haber ya paro. Aparte que la izquierda, hombre, por favor, la izquierda gestiona mucho mejor la economía que la derecha. Faltaría más. Cuéntanos. Son algunos de los titulares que nos ha dejado ese nuevo capítulo. O sea, en este caso ha sido la entrevista de Pedro Sánchez a Nadia Calviño, un guiño a las empresas, por cierto, por parte del presidente del Gobierno, justo cuando el Círculo de Empresarios y CEPIME le reclaman que respete la figura de los empresarios. El presidente del Gobierno presume de lo mucho que su ejecutivo ha hecho por las empresas y asegura que la izquierda gestiona mejor la economía que la derecha. Escuchen. Este es un gobierno que ha hecho mucho por la empresa en nuestro país. Yo creo que también hemos demostrado que desde la socialdemocracia se puede hacer una política económica y gestionar la economía mucho mejor y la creación de empleo que cuando gobierna la derecha, ¿no? En esa entrevista, Sánchez se apropia de los logros de la reforma laboral. Eso sí, no ha mencionado a Yolanda Díaz y hace dos anuncios de cara a la próxima legislatura. Por un lado, un alivio hipotecario para aquellos hogares de hasta 37.800 euros de ingresos anuales, pero sobre todo ha puesto el foco en su anuncio estrella, alcanzar el pleno empleo, lo que el Gobierno entiende por bajar la tasa de paro al 8%. Nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo. Esto al final, ¿qué quiere decir? Que bajemos la tasa de paro estructural al 8%, que bajemos a la mitad la tasa de paro juvenil, la tasa de paro de larga duración. El objetivo es un acuerdo con los agentes sociales para que en 4 años logremos el pleno empleo.
Y por cierto, Antonio, que también ha habido, digamos, un momento en el que la vicepresidenta económica ha tenido un ligero lapsus y por partida doble además, explicando las cifras de déficit. Calviño quería decir la palabra impresionante, pero le ha salido un impresentable. Digamos que le ha podido traicionar el subconsciente. Y este año España va a tener el déficit más bajo en términos de PIB de las grandes economías occidentales. A mí esta diapositiva me parece impresionante, quiero decir, impresionante. Estaba pensando en otras épocas, cuando decía esa otra palabra. La bajada de impuestos, la ayuda de los autónomos, y es impresentable que antes no lo cumpliéramos y impresionante que estemos en estas cifras. Ay, Dios mío, la tercera del subconsciente, es que estaba pensando... Es que lo ha reiterado. Y lo ha reiterado. O sea, hay un complemento a todas estas políticas, si me permite, Antonio, ¿no? Señor Pérez Sala, se le puede dar un empleo a los jóvenes, capacitarlos o incluso formarlos en aquellos segmentos, en aquellos nichos empresariales, profesionales de trabajo donde no está cubierto, o la otra solución, que es la que lleva comentando la vicepresidenta de Sánchez estos días, que según se cumple 18 años se le dan 20.000 euros a cada joven, la herencia universal. ¿Qué opinión tiene sobre la herencia universal? En vez de formar a los jóvenes para tomar el pulso del país y crecer y meter actividad económica, se le dan 20.000 euros a cada uno. Al año. Pues yo creo ¿Eso no se les había ocurrido a ustedes en No, el es fácil de calificar, es un disparate. Es un disparate. Eso sí es impresentable, ¿no? Como diría Calviño. Bueno, vamos a ver, señor Pérez Sala, dos cosas antes de despedirle. ¿Qué ha hecho Sánchez por la empresa? Usted es el presidente del Círculo de Empresarios, sí. Hemos escuchado, hombre, este gobierno ha hecho mucho por las empresas de este país, en fin, por los empresarios. ¿De verdad ha hecho mucho por la empresa o no? Igual estamos equivocados, yo le pregunto. Yo creo que no, que precisamente hemos tenido en un momento muy duro que salir a hacer declaraciones públicas muy duras en defensa de los empresarios. Los empresarios son las personas que crean riqueza y empleo en este país y merecen por lo menos el mismo trato que el resto de los ciudadanos. A empresarios conocidos de este país se los ha insultado, se les ha adjudicado intenciones absolutamente falsas y además se ha dicho de ellos que querían tomar decisiones que no eran lícitas, cuando realmente todos ellos en estas decisiones estaban cumpliendo escrupulosamente la legislación europea. Me estoy refiriendo a los últimos casos y entendemos que nosotros, como representantes de una organización empresarial, tenemos que dejar perfectamente claro que con la figura del empresario y con el compromiso social del empresario no se puede jugar. El empresario, como decía Winston Churchill, es el caballo que tira del carro, no es ni un tigre al que hay que disparar, ni una vaca a la que hay que ordeñar. Es un ciudadano comprometido con una tarea, que es crear riqueza y empleo. Y al menos merecemos las mismas garantías constitucionales que el resto, que no se nos difame, que se hable de nosotros diciendo la verdad, que no se nos atribuyan acciones ilegales, cuando lo que pretendemos hacer es nuestro trabajo en general, en beneficio de todos, de toda la sociedad. ¿Usted cree que este gobierno, si se reeditara el actual gobierno, llegara a ganar las elecciones y gobernar durante 4 años más, otra legislatura, llegaríamos al pleno empleo con Sánchez en la Moncloa? Yo quiero recordar algo, y es que el gobierno lleva ocultándonos información mucho tiempo. De hecho, desde la aprobación de la reforma laboral no sabemos cuántas personas trabajan en nuestro país. Nosotros utilizábamos tradicionalmente como medida estadística del empleo el número de contratos celebrados y hemos tenido que olvidarnos de esa estadística y tomar el número de horas trabajadas, porque es la única forma de saber cuántas personas trabajan, qué empleo se genera. Y lo que tengo que decir es que todavía no hemos recuperado en horas trabajadas el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. Cuando hablamos o cuando oímos hablar a nuestros políticos con este espíritu optimista, no entendemos absolutamente nada, porque no hemos conseguido en empleo todavía recuperar los niveles prepandemia. Y quiero recordar que no solo no hemos recuperado los
niveles prepandemias, sino que en el mercado laboral hay 500.000 nuevos puestos de trabajo creados por el sector público. Si eliminamos estos 500.000 puestos de trabajo, realmente estamos, con relación al año 2019, muy lejos del empleo privado que se había conseguido hasta ese momento. Se ha conseguido aminorar la cifra de parados gracias al empleo público que ha creado este gobierno, no porque lo hayan hecho ustedes, los empresarios. No, efectivamente, la mayor parte de reconstrucción del empleo ha sido empleo público. Quiero recordar que el empleo público es menos productivo que el empleo privado. Contribuye mucho menos a la generación y al crecimiento del PIB. Y esa es la razón por la cual la economía española es la última en recuperarse en toda la Unión Europea. Porque las políticas que ha llevado a cabo, las políticas económicas que ha llevado a cabo este gobierno, son precisamente políticas no adecuadas, que no han propiciado el empleo y que no han conseguido la recuperación que sí han conseguido el resto de países de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea, a través de su organismo, Eurostat, lo que dice es que aquí en España están ocultándose cerca de 1 millón de parados. Sí. Que no figuran en la estadística oficial, pero que están en el paro. Y entiendo que eso es lo que explica por qué el sistema de la seguridad social sigue siendo insostenible, porque si recordamos lo que se hacía en el anterior gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy siempre decía lo mismo: cuando lleguemos en España a 20 millones de cotizantes, el sistema será sostenible. No sé si era verdad o no, pero esa era la directriz sobre la que giraba todo en materia de seguridad social del gobierno de Mariano Rajoy. En realidad, hemos pasado esos 20 millones, estamos en cerca de 21, ¿correcto? Y sin embargo el sistema es insostenible. Claro, pero hay un problema. Porque en realidad se está cotizando mucho menos y se está trabajando muchas menos horas que antes. Esa es la explicación. Y no solo eso, sino que esos cotizantes que se miden a cierre de mes pueden no haber trabajado durante ese mes más que 1, 2 o 3 semanas. Como consecuencia, el número de personas que realmente trabajan es mucho menor. No podemos utilizar esa cifra, que todos pensamos que es una cifra de personas trabajando a tiempo completo, como una referencia, porque no están trabajando a tiempo completo. Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches. A ver si han entendido bien nuestros espectadores esto del retraso de la edad de jubilación. Al final es una opción voluntaria, pero que se debata sobre ello. Irene Sanz, ¿qué dice el barómetro a esta hora? Pues de momento la mayoría de los espectadores se inclina por retrasar la edad de jubilación, eso sí, siempre y cuando sea algo voluntario e incentivado. Está interesante el barómetro de este miércoles sobre este tema que acabamos de comentar, así que no dejen de participar en 13tv.es. Y ahora, una selección de